Sí, obvio. Cuando vos nos digas, Sergio, un poco que todo el mundo pudo entrar, comenzamos. Ya están todos, cuando quieran, ¿Ya están todos? todas y todos. Bueno. Listo. Un segundito. Bueno, si querés, Sergio, a todos, Jorge, Daniela, Delfina, Itai, bueno, y todo el resto de los participantes, a todas y todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Para todos los participantes y en especial para quienes se tomaron el trabajo de poder leer el libro que acabamos de presentar y que hoy vamos a estar discutiendo. No quiero ser demasiado largo porque la verdad que va a ser solamente una cuestión de moderador. Déjenme decirle solamente 2 o 3 palabras antes de darle digamos, valga la redundancia, la palabra a quienes hoy tienen que hablar y van a decir las cosas más interesantes. Pero lo que único quería plantear al inicio es que en el momento que Santiago, bueno, Sergio también y el resto de los compañeros de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda nos plantearon un poco la idea y la importancia de generar no el libro solamente, que es el producto final, y yo creo que capaz que ni siquiera es lo más importante, sino la posibilidad de tener una excusa adicional para poder trabajar y generar el colectivo de investigación independientemente de la parte de docencia. Bueno, me pareció una idea muy interesante. En ese momento Argentina se caía a pedazos, pero no porque hubiese una pandemia, sino porque había un modo de regulación de la economía que generaba endeudamiento, aumento de la pobreza, inflación galopante y bueno, sin ninguna ayuda de ningún virus a escala global. Y por eso el nombre del título, el título que planteamos en este libro, que se llama Tiempo de Reconstrucción, pareciera haber estado pensado para un escenario post-pandemia, pero no, estaba pensado para un escenario post-régimen de acumulación financiera que había dejado la economía tan mal, o incluso peor, digo peor porque hoy ya tenemos un escenario de deuda completamente distinto al que teníamos hace 6 meses, gracias a la renegociación de la misma que consiguió el equipo de economía liderado por Martín Guzmán hace unos días. Así que el escenario que teníamos cuando escribimos el libro era realmente un escenario dantesco, crítico de emergencia social, y a partir de ahí el objetivo del libro que se planteaba era no solamente hacer un diagnóstico, que era un lugar medio repetido entre los análisis de economía, sino que cada uno de los autores, que son muchos y son realmente excelentes, y después les dejaré el link del libro para que vean qué capítulo hizo cada uno y que cada uno elija el tema que le gusta, pero lo importante era que en la parte final de cada capítulo, aparte de hacer un diagnóstico, se plantearan justamente para estos tiempos de reconstrucción cuáles eran las políticas interesantes para discutir, para llevar adelante y para tener en cuenta. Después vino la pandemia, el cambio de gobierno fue muy importante y se obtuvieron varios logros, pero efectivamente la pandemia postergó un poco los tiempos para llevar adelante estas transformaciones y las políticas que se describen a lo largo de todos los capítulos del libro. Así que la idea de hoy era que esto sea una excusa, justamente una excusa en la presentación del libro, para que a partir de ello un poco se plantee lo que el libro tenía en espíritu, es decir, independientemente de las políticas que se propongan en cada capítulo, que no era la idea particular de debatir eso, sino que cómo eso mueve, moviliza a cada uno de los expositores para pensar la Argentina del futuro que viene cuando podamos un poco, bueno, ya estamos en estos meses, ustedes habrán visto, arrancando la actividad económica, hay un montón de cosas que se está recuperando, pero cuando podamos salir definitivamente de la pandemia, seguramente las políticas de los tiempos de reconstrucción serán mucho más claras y efectivas. Dicho esto, y agradeciéndole nuevamente a todas y a todos, le doy la palabra a Jorge para que nos haga de anfitrión y nos introduzca en la problemática de hoy. Jorge, muchísimas gracias. Te paso la palabra. No, al contrario, gracias, Demián. Buenas tardes a todas, a todos. Un gusto enorme compartir esta presentación del libro, que lo íbamos a hacer físicamente hace bastante tiempo, y bueno, pasaron las cosas que pasaron, ¿no? En 4 años pasaron cosas, pero también en este año nos han sucedido una cantidad de acontecimientos impensados. Así que agradecerles a Itaí, a Delfina, a Daniela, a Silvina, que ojalá se pueda sumar,
por este conversatorio donde podemos presentar este libro. A felicitarte a vos y a Santiago, la verdad y a Sergio, se han cargado al hombro un libro fantástico. Yo lo estuve releyendo en estos días, ya lo había leído, y la verdad parece escrito, tiene una actualidad tremenda, ¿no? Realmente son textos que merecen ser revisitados, analizados, porque hay toda una problemática planteada en 4 años de un gobierno neoliberal, con todas las dificultades que hemos padecido, todas las argentinas y argentinos, con este tipo de políticas, que seguramente quienes son economistas lo van a plantear con mayor rigor científico, pero que claramente nos han puesto en una cantidad de encrucijadas, algunas de las cuales se empezaron a resolver, ¿no? En estos días. Una de ellas, como el tema de la deuda externa, empezó a encaminarse y estaba planteado también aquí en el libro. Así que yo no quiero demorarlos mucho, me parece que es importante escuchar a los que más saben de este tema, simplemente agradecerles, felicitarles, decirles que esta carrera de economía para nosotros es un orgullo, porque cuenta no solamente con docentes de primerísimo nivel, sino fundamentalmente porque tiene una mirada que excede a los prejuicios, ¿no? La enseñanza de la economía, que claramente tiene ciertos prejuicios atados históricamente a cómo fue llevada adelante, por lo menos en nuestra universidad, tiene esta posibilidad de poder debatir, de poder ampliar los horizontes, de poder analizarlas críticamente, y poder proponer no solamente diagnósticos, sino también soluciones, como lo decía recién Demián. Hoy es el Día de la Industria, permítanme también dejarles un saludo grande a todos aquellos que hacen a la industria argentina. Lamentablemente el libro da algunos datos con respecto a esto también y la cantidad de industrias que se perdieron en estos 4 años, así que también esto tendrá que ser un desafío post-pandemia, cómo resolver esta situación de acá en adelante. Así que felicitaciones, Demián, Santiago, a todos los que hacen la carrera de economía, a todos los que nos acompañan. Creo que vale la pena, es un texto que merece ser leído y releído, porque nos plantea no solamente un diagnóstico, sino también salidas a esta crisis que nos dejó el macrismo más allá de la pandemia. Así que un abrazo grande a todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, enormes palabras siempre de Jorge Calzoni, el rector de la Universidad de Avellaneda. No solamente el anfitrión, fue también quien posibilitó que todo este proyecto fuese hacia adelante. No solamente estoy hablando del libro, la carrera en sí, que como bien mencionaba, es una carrera hermosa que tiene la facultad, que ha ido creciendo, y que tiene docentes de lujo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Jorge, tanto por el libro como por la carrera que supiste concebir. Bueno, dicho esto, como habíamos mencionado, ahora le damos la palabra a Daniela Castro, que es la secretaria de Ciencia y Tecnología de Industria para la Defensa del Ministerio de Defensa, y que además es una compañera, politóloga, siempre discutimos enormemente sobre un poco el futuro de la Argentina, y en particular esta faceta industrial que puede tener el futuro de la Argentina, y tiene a su cargo todas las industrias para la defensa de nuestro país, así que es un placer poder tenerla hablando de nuestro libro y además debatiendo sobre el futuro de nuestro país. Te doy la palabra a Daniela, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Demián, agradecidísima con la invitación. Bueno, un saludo a Jorge, Delfina, Sergio, y bueno, a todos quienes y todas quienes están participando esta tarde. La verdad que es muy importante el poder tomarnos este tiempo para debatir, para discutir, pero por sobre todas las cosas yo quiero destacar el esfuerzo que se hizo desde la universidad, desde la carrera de Economía y desde cada autor y cada autora de este libro, ¿no? Tiempos de reconstrucción. Nunca mejor definido el título de este libro que, bueno, yo vengo desde la ciencia política, así es que voy a decir algunas cuestiones. Primero, destacar el esfuerzo intelectual. Segundo, el compromiso de las universidades nacionales respecto a diagnosticar la situación de la Argentina y además la labor de poder
presentar propuestas, ¿no? Eso es fundamental, no podemos agotarnos solo en los diagnósticos, sino también elaborar propuestas. Y en el libro realmente con respecto al diagnóstico comparto totalmente el análisis respecto de lo que fueron las políticas del macrismo, de absoluto endeudamiento. Recordábamos días atrás cuando ocurrió la derogación de la ley de pago soberano de la deuda y cómo el país pudo desendeudarse, y luego con las decisiones y la visión que tenía un gobierno neoliberal, el país nuevamente ingresó a un círculo de extremo endeudamiento. Pero además de eso, años de decisiones económicas que pusieron el acento en la finanza, pero no en la finanza como instrumento para aportar o para invertir en la producción, sino en el juego de la especulación. Y que las políticas del macrismo, que fueron acompañadas de reforma previsional, intentaron laboral, intentaron también electoral, porque bueno, tenían que completar su plan finamente delineado y pensado, nos ha dejado incremento de la indigencia, millones de niños y de niñas en la pobreza, y un esquema en cuanto a producción que realmente hoy requiere de esa reconstrucción. En ese sentido, comparto casi todos los capítulos, elementos, pero a mí me parece muy importante el poder destacar el esquema científico-tecnológico, porque pensar en una Argentina desarrollada es poder pensarla en un esquema de políticas que agreguen valor a la producción a partir del conocimiento, y que también en esta situación y en este cuadro de pandemia hemos podido ver cómo rápidamente el sistema científico-tecnológico, las universidades nacionales, que son los espacios donde mayoritariamente se llevan adelante las investigaciones científicas, han podido dar respuestas a un problema que, sin lugar a dudas, cuando se pensó este libro, no estaba en la escena, pero que nos ha atravesado a escala mundial. También me parece muy importante destacar y poder pensar seriamente en la planificación, ¿no? Hoy tenemos que resolver cuestiones urgentes a diario, pero también es necesario sentar ciertamente y superando también, ¿no?, los vaivenes. Por ahí el capítulo de Delfina justamente que habla del pacto social y hace, ¿no?, una recopilación histórica de diversos pactos, me parecía interesante en la medida de cómo construimos, porque ese pacto requiere de la política, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que me parece muy importante en este libro y en los distintos análisis que hacen los autores, y que tiene que ver con no pensar la economía disociada de la política, sino por el contrario, la economía como resultante de decisiones y de visiones político-ideológicas. Y ahí sí puedo decir algo que es propio de lo mío, ¿no? Y no solo de la politología, sino de la politología militante, que es la política como la gran herramienta de transformación, y como esa arena que es de disputa, sin lugar a dudas, que es de disputa, pero que también es de consenso y de articulación de actores y de sectores. Y ese es otro de los puntos que me parece central, que se ve reflejado en el libro, pero que también se ve reflejado en las distintas discusiones y debates y mesas de trabajo que tenemos por estos días, y que tiene que ver con la posibilidad de articulación, la posibilidad de coordinación, por diversas razones, no solo por la mejor utilización de los distintos recursos, el lograr a través de eso mayor impacto de las políticas públicas, porque otro de los elementos centrales es el Estado, ¿no? Pero el Estado no solo como o no desde una mirada de observador y de regulador, sino desde una acción. Y ahora, un Estado en estos tiempos, con nuevos parámetros de su acción, ¿no? Hoy el Estado tiene que pensar también cómo articular público-privado, y que esa articulación sea o dé lugar a resultados positivos sin perder las funciones esenciales del Estado. Bueno, la verdad que me hice un montón de anotaciones, pero quisiera
quisiera ahondar en un poco lo que tiene que ver con nuestra tarea fundamental desde el Ministerio de Defensa. Decimos, y lo decimos fuerte porque es parte de la directiva política que tenemos entendida como visión, ¿no? Nosotros desde la defensa tenemos un esquema de producción, un esquema industrial de la defensa, y que entendemos que en estos años hay que consolidarlo, hay que fortalecerlo. Defensa tiene 4 empresas, fabricaciones militares, que bueno, Demian es uno de sus autoridades, el vicepresidente, y la verdad que nos da mucho orgullo contar con él en el directorio de fabricaciones militares, pero también el astillero Tandanor, la fábrica argentina de aviones y la constructora de vivienda de la Armada. Es decir, está involucrada en distintos actores. Y venimos realizando un trabajo que tiene que ver con mapear, que tiene que ver también con diagnosticar cómo está funcionando y cómo está caracterizado ese esquema productivo de la defensa y cómo debería poder interactuar con los distintos actores y sectores del resto de la economía argentina. Y ahí podemos visualizar que tenemos cosas y puntos muy importantes y que tienen que ver con la federalización, o con lo federal, mejor dicho, porque las empresas ya existen, ¿no? Y de hecho son históricas. Pero tenemos nuestras fábricas asentadas en distintas provincias de la Argentina. Estamos en no solo la ciudad de Buenos Aires, sino en provincia, estamos en Santa Fe, en Córdoba, en San Juan. Entonces, esto nos da una idea de una industria para la defensa que está extendida en diversas provincias de la Argentina. Y eso también genera que las empresas interactúen con la economía local de esas provincias, a través de la acción con diversos proveedores de esas localidades donde las empresas están insertas. Y ahí entendemos que es el desafío de fortalecer proveedores locales, de desarrollar nuevos proveedores, de con los proveedores actuales generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos. Ahí viene también, ¿no?, la instancia de innovar, ¿no?, y de poner a disposición el conocimiento para generar innovaciones. Y es importante la industria para la defensa porque cuando hablamos de defensa estamos pensando en eso sustantivo del Estado que tiene que ver con la soberanía, ¿no? Y una de las peores dependencias para los países, ya lo decía Perón, es la dependencia tecnológica. Entonces consideramos que tenemos que aprovechar esta oportunidad. Es en la Argentina un momento de reconstrucción, de repensar las gestiones, de repensar esa matriz productiva, de repensar el horizonte futuro de la Argentina, ¿no? Tenemos que poder mirar, y creo que todos estos espacios y los análisis, las discusiones nos están permitiendo poder mirar hacia adelante, hacia dónde quiere llegar, cuáles son los resultados a plazo que el país quiere lograr y que sin lugar a dudas tienen que ver con el desarrollo, tienen que ver con la inclusión, tienen que ver con garantizar derechos para toda la ciudadanía. Bueno, para concluir, volver a agradecer, felicitar a los autores y a las autoras, insistir en promover este tipo de instancias de análisis, de diagnóstico y de propuestas, estas instancias de debate, porque de esta manera vamos a poder ir construyendo esos pactos, esos consensos que se necesitan para mirar hacia adelante, y no me cabe duda, y sobre todo en una semana como esta, que en Argentina son tiempos de reconstrucción. El domingo se lanzó un satélite al espacio, y también en los diversos capítulos vemos cómo estas instituciones de la ciencia y de la tecnología argentina tienen un potencial enorme. El día lunes, el anuncio de la reestructuración de la deuda, donde una vez más queda demostrado que es posible pagar, pero soberanamente y sin el costo social de que paguen los que menos tienen. Hoy el anuncio de una serie de medidas que van en el sentido de reactivar las distintas actividades de
el marco productivo de la Argentina. Y desde nuestro lugar, con el compromiso de trabajar fuertemente para potenciar la industria para la defensa, sustituir importaciones, desarrollar nuevos productos y trabajar también fuertemente para generar innovaciones. Así es que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Daniela. La verdad que, bueno, las palabras son emotivas. Aparte por ahí la gente no sabe mucho, pero en esta semana, en estos últimos meses, que sí se recuperó la posibilidad de lanzar satélites al espacio, que se renegoció la deuda, bueno, que hay distintas políticas industriales que hacía mucho tiempo que no se veían. Al mismo tiempo, las empresas que ella conduce ya se plantearon que van a volver a hacer aviones, que se vendieron vagones por primera vez en muchas décadas en Argentina, y que seguramente también estará las empresas que están a cargo de Daniela impulsando la industria naviera de nuestro país. Así que, bueno, nada, va a ser seguramente mucha responsabilidad que tiene encima, pero también los logros se van viendo y eso es muy halagador, digamos. Así que muchísimas gracias por ambas cosas, Daniela. Dicho esto, y ahí lo veo a Itai, lo quiero también presentar. Ahora le quiero ceder la palabra a Itai Hackman, diputado nacional, pero además de eso es un gran economista, compañero, docente de la carrera de Economía, de la facultad, digamos, de la Universidad de Avellaneda, pero además es un gran economista, tiene unos textos, algunos brillantes, algunos sobre vulnerabilidad externa, que es no solamente de lectura obligatoria en general, sino que siempre damos en las cátedras que nos toca dar clases de economía, sobre que explican la fuga de capital, etcétera, y bueno, y otras tantas cosas que con su equipo de investigación, que anteriormente a ser diputado dirigía y todavía sigue dirigiendo, siempre genera un montón de ideas que son sumamente útiles para discutir para todos los que somos economistas de este lado de la biblioteca, por así decirlo. Así que, Itai, gracias por tenerte acá discutiendo nuestro libro, por tomarte el tiempo y te damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Demián, por la presentación. Además, ahora me condiciona mucho tu presentación para lo poco que voy a poder aportar. Bueno, primero agradecer a la universidad, a Jorge, el rector de la universidad, a Damián, a Sergio, que lo veo por ahí, por la iniciativa de armar este libro. No me acuerdo exactamente cuándo fue, pero creo que fue como a principios del 2019, si no recuerdo mal, ¿no? Cuando empezó a diseñarse la idea. Y todos estos textos fueron escritos al calor del final, por decir una manera, o de la última parte del macrismo, pensando en lo que se venía, ¿no? Pensando en, como dice su título, cómo encarar esta tarea de reconstrucción. Para mí fue un honor, un orgullo participar con un texto que escribí junto con Pablo Warren, y bueno, encontrarme obviamente con los textos del resto de los colegas, compañeros y compañeras que participaron, así que también un gusto estar con Daniela, con Delfina, ojalá se pueda sumar Silvana. A ver, quiero hacer un aporte aprovechando el libro, pero también vinculando el libro con el momento que estamos viviendo, porque efectivamente, lo dijo un poco Daniela, también lo dijo Demián, el título Tiempos de Reconstrucción, si ya era pertinente en diciembre del 2019, luego de 4 años de macrismo, creo que hoy podríamos decir que se ha vuelto aún más pertinente, ¿no? Con el contexto que estamos viviendo este año, producto del impacto de la pandemia, que lamentablemente nos coloca el piso, por decir una manera, del cual partimos en esta tarea de reconstrucción más bajo todavía del que teníamos cuando terminó la experiencia macrista, por el impacto destructivo inevitable que tiene la pandemia, no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo, en términos de pérdida de puestos de trabajo, de ingresos, de situaciones complicadísimas de muchas empresas y demás, bueno, cosas que no hace falta explicar porque las estamos viendo y la tienen clara todos. Y creo que de alguna manera este momento que nos tocó vivir con la pandemia, podríamos decir que postergó de alguna manera, ¿no?, el inicio de la gestión de la política económica, más allá de que algunas cosas, como el caso efectivamente exitoso que mencionó Daniela de la negociación, y que mencionó Damián también, de la negociación de la deuda, se pudo hacer en el transcurso. Pero podríamos decir que el grueso de las políticas económicas que tienen una orientación, que buscan de alguna manera desarmar, reconstruir, recuperar mucho de lo que se perdió en los últimos 4 años, de alguna manera están
demoradas, están postergadas, porque obviamente la tarea de este momento es administrar esta crisis, es administrar esta situación de pandemia, y eso inevitablemente, de alguna manera, posterga ese inicio de la gestión económica que hubiéramos esperado. Entonces, a mí me parece que este texto, estos textos, este libro, son muy pertinentes para discutir en este momento, porque efectivamente las tareas de reconstrucción van a requerir un enorme esfuerzo intelectual, político y de gestión, y por supuesto de articulación política y social, para tratar de, como... Me pasa lo mismo con este título de lo que me pasa con los eslóganes de la campaña electoral, ¿no? Esta idea de poner a la Argentina de pie, encender la economía, bueno, todas esas cosas que ya en diciembre del 2019 nos parecían lógicas, bueno, hoy poner a la Argentina de pie, hoy encender la economía, aún más, ¿no? Digamos, después de esto que estamos viviendo. Y me parece interesante el libro porque, y recomiendo fuertemente su lectura para todos quienes nos están escuchando, porque es un libro que aborda muchos temas, podríamos decir casi todos los temas, pero los aborda no solamente en un sentido coyuntural, es decir, coyuntural relacionado con las características que tuvieron distintos aspectos de la economía argentina, la industria, el empleo, la desigualdad, la deuda, la fuga de capitales, etc., en términos de lo que fue la experiencia neoliberal del gobierno de Cambiemos, sino que también es un libro en cuyos textos abordan todos esos temas de una perspectiva estructural. Y eso creo que es lo que lo hace también más interesante, porque creo que todos los temas que aborda el libro, los que mencioné recién al pasar, pero muchos más, son temas que en general tienen unas deudas o unos problemas de tipo estructural en la historia argentina. No es que todos los problemas vinculados a las políticas industriales, o el problema del empleo, o de los ingresos, o la desigualdad, o de la estructura tributaria, podríamos mencionar más temas que están en el libro, son resultado del periodo que empezó en diciembre del 2015 para acá. Y ese es un buen equilibrio que logra el libro entre abordar temas estructurales densos, dando cuenta de lo que significó esta experiencia de 4 años del macrismo, y a su vez dando cuenta que las respuestas a esos problemas no pueden ser solamente respuestas a la coyuntura neoliberal macrista, sino también que aborden los problemas estructurales a resolver, ¿no? Y ahí me parece que hay un tema. Ahí yo tengo la sensación de que la pandemia, de alguna manera, con todo lo malo que tuvo, obviamente, y que tiene, y que está teniendo, digamos, en términos de su impacto económico y su impacto empobrecedor y destructivo, también podría decir, aceleró quizás algunos temas, algunos debates, que hoy estamos discutiendo en la Argentina, que están presentes en el libro, y que yo creo que quizás nos hubiera llevado más tiempo poner en el centro de la discusión. Temas como lo que aborda sobre todo la primera parte del libro, el modelo de desarrollo, pero temas como, por ejemplo, la concentración de la riqueza, ¿no? Que es un tema que esta semana se está discutiendo muy fuerte en la Argentina. Son temas como la cuestión de la intervención, del rol del Estado y su relación con el complejo agroindustrial argentino, que habilitó la discusión cuando fue el hecho de Vicentini y demás. O la cuestión de la concentración demográfica, excesiva concentración demográfica que tiene la Argentina. O la cuestión de la necesidad de una reforma tributaria integral. O la relación entre desarrollo y medio ambiente. Todos esos temas que de pronto hoy están, menciono algunos, seguramente me estoy olvidando de algunos, pero todos esos temas que hoy están en el centro del debate político y económico de la Argentina, a lo mejor nos hubiera llevado más tiempo instalarlos, ¿no? Y la pandemia de alguna manera también nos presenta una oportunidad. Y yo creo que la oportunidad que nos presenta es que la política que diseñemos, que se diseñe, que se pueda llevar adelante en la reconstrucción de la Argentina, en esa post-pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar, pero confiamos en que algún momento va a llegar, nos permita abordar algunos temas que quizás no eran la agenda inmediata en diciembre del año pasado, y que ahora sean, producto de la pandemia,
planteado en la agenda pública con mayor crudeza, porque las crisis, creo yo, las grandes crisis siempre tienen esto, ¿no? Siempre desnudan algunas desigualdades, algunas injusticias que ya existían, pero de alguna manera las ponen sobre la mesa, las ponen frente a nuestros ojos y nos obligan a tomar decisiones. Hay casos muy concretos, digamos, cuando el gobierno tuvo que diseñar la política del ingreso familiar de emergencia, es decir, cómo asistir a la población que no tiene ingresos fijos asegurados. Diseñó una política imaginando un universo de alrededor de 3,5 millones hasta 4 millones de personas, y se anotaron 12 millones y hoy la están cobrando 9 millones de personas. Bueno, de pronto la pandemia nos hace tomar más conciencia sobre una parte de esta realidad, de la estructura socioeconómica argentina, que a lo mejor no teníamos la dimensión, ¿no? Y eso nos permite diseñar políticas más eficaces que permitan llegar mejor a esas cuestiones. Bueno, quiero, digamos, plantear 3 puntos, si se quiere 3 preguntas o 3 reflexiones sobre temas que aborda el libro, y me parece que sería interesante para discutir sobre la coyuntura económica actual. Vinculado con toda esta introducción que hacía recién. La primera es la cuestión del desarrollo. La primera parte del libro es muy interesante, creo que realmente son muy interesantes los textos de la primera parte que abordan la cuestión del desarrollo, que ustedes saben que es un debate, por lo menos de los últimos 50, 60, 70 años de la Argentina y de nuestra región. Hay textos en el libro de distintos tipos que abordan este tema, que me parece muy interesante. Hay textos desafiantes que nos invitan a pensar una cuestión que, por supuesto, que hay que discutirla en el siglo XXI, en el 2020, ¿no? En el momento que estamos. ¿Qué es lo que entendemos por desarrollo? ¿Cuál es esa aspiración que tenemos como sociedad a desarrollar nuestra economía, ¿no? De alguna manera, durante mucho tiempo, y eso está reflejado en varios de los artículos, ¿no? El desarrollo se asociaba exclusivamente con como la idea de alcanzar o parecerse a lo que podríamos llamar hoy que son las economías desarrolladas, los países industrializados y desarrollados, que es una discusión que creo que es muy interesante para la Argentina. ¿Cuál es el modelo de desarrollo posible y deseable para la Argentina del siglo XXI? Hace 60 años atrás, esa discusión a lo mejor era cuestionada por corrientes como la teoría de la dependencia y demás, que planteaban si era efectivamente posible que países como la Argentina alcancen estructuras económicas y sociales similares a los países desarrollados. Pero hoy, por ejemplo, esta idea está cuestionada desde otro ángulo, que a mí me parece que es un tema que por lo menos yo hasta hace muy poco tiempo no le daba mucha importancia, y creo que hay que empezar a darle más importancia, y creo que desde la economía tenemos que darle más importancia, que es la cuestión ambiental, la sustentabilidad ambiental. Hoy es un cuestionamiento de un razonamiento muy básico. Si la Argentina y si todos los países subdesarrollados pudieran alcanzar los patrones de producción y consumo de los países del primer mundo, ¿cómo es que haríamos que ese modelo de producción y consumo sea sustentable? ¿No? Hay muchísimos estudios que marcan cómo si uno extrapolara el modelo de producción y consumo de los países desarrollados a todo el resto del mundo, harían falta por lo menos 3 o 4 planetas Tierras para poder hacer sustentable ese modelo de producción y consumo. Con lo cual, ya olvidémonos de un punto de vista de la dependencia o del mecanismo de dependencia. ¿Es posible alcanzar ese nivel de patrón de producción y consumo? Son discusiones del momento que a mí me parece muy interesante, porque a lo mejor hace 60 años atrás no estaba presente esta preocupación, o no era un tema tan central, y creo que es muy difícil pensar que en el siglo XXI no lo sea. El segundo punto, la segunda pregunta, tiene que ver con la idea del pacto social. De hecho, hay un artículo, aprovecho y paso el chivo a Delfina, que hay un artículo de Delfina sobre este tema en el libro. El pacto social o el acuerdo económico y social, que a mí me parece que es otro gran tema. ¿Qué tipo de acuerdo económico y social se puede hacer en la Argentina que sea sostenible en el tiempo? Yo diría que el acuerdo económico y social es el principal objetivo del gobierno. Acá hago una pequeña nota, si se quiere, más política, pero ¿cuál es la razón de ser del Frente de Todos, ¿no?
uno podría decir, bueno, la razón de ser Frente de Todos es juntarnos todos y ganarle las elecciones a Macri. Bueno, puede ser, para eso por lo menos podemos decir que sirvió, pero yo creo que la razón de ser del Frente de Todos no es solamente juntarnos para ganar las elecciones. Yo creo que la principal razón del Frente de Todos, de razón de ser del Frente de Todos, en su composición, en su heterogeneidad, que no es una heterogeneidad solamente en términos estrictamente políticos, es decir, de juntar personalidades o fuerzas políticas distintas que se unieron, sino sectores sociales. Cada fuerza política representa generalmente intereses económicos y sociales. De alguna manera, esa coalición manifiesta que el desafío principal no era solamente ganar las elecciones, sino constituir un nuevo acuerdo económico y social en la Argentina. O sea, el principal desafío del Frente de Todos es el que comenzó el 10 de diciembre del 2019, no el que comenzó, ya ni me acuerdo, fue cuando las elecciones, cuando se ganaron, largaron las campañas electorales, ¿no? En junio, julio del 2019. Y ahí hay una discusión que a mí me parece muy interesante o que me parece muy relevante para qué tipo de acuerdo económico y social es deseable, cuáles son los actores económicos y sociales que tienen que participar de ese acuerdo económico y social. Creo que vamos a coincidir en general en que no se puede simplificar un acuerdo económico y social en una sociedad moderna como si fueran dos actores, ¿no? Uno diría, bueno, el empresariado y los trabajadores, ¿no? Bueno, no, es muy difícil pensarlo en esos términos, porque el empresariado es un colectivo absolutamente heterogéneo, ¿no? Con intereses y una diversidad enorme, y también el mundo del trabajo es un campo absolutamente heterogéneo con distintas características e intereses, incluso a veces contradictorios entre sí. Entonces, ¿cómo se articula? ¿A quiénes se articula alrededor de un acuerdo económico y social? ¿Y cómo hacer que dure? Que es el otro tema, ¿no? Esta idea famosa del péndulo, que está presente en el libro, obviamente, porque es una idea clásica, ¿no? De Diamant, del péndulo argentino, que la historia argentina reciente, ¿no? La historia argentina reciente de gobierno Cristina, Macri, Alberto Fernández es una clase práctica, ¿no? Del concepto de péndulo, si se quiere, como lo aplicaba Diamant. Uno lo puede pensar como la causa, que es la manera en que lo plantea de alguna manera Diamant, ¿no? La causa de algunos problemas de resolución de política económica de la Argentina, esta suerte de vaivén. Claro, que genera, los vaivenes son un problema, porque vos podés, por ejemplo, lo señalaba Daniela, lograr una política exitosa de desendeudamiento de la economía, que te costó 12 años, y te costó cientos de miles de millones de dólares, porque el desendeudamiento se logró en Argentina pagando la deuda, o sea, no fue gratis, y en 4 años, o mejor dicho, en 3 años, te pueden revertir un esfuerzo extraordinario en tiempo y en recursos de 12 años y de cientos de miles de millones de dólares, en 3 años. ¿No? En 3 años te dan vuelta completamente el panorama, se reendeuda la Argentina y te lleva nuevamente un default y volvés a arrancar, como si volvieras a foja cero. A mí, esa idea que suele señalar el presidente Alberto Fernández, que es similar, si se quiere, a la idea del péndulo, ¿no? Traducida en la política, que es la idea de la Argentina que se cae y que se levanta, se cae y se levanta, ¿no? Esa permanente analogía al contexto post-2001, porque efectivamente hay elementos similares. Esa idea que se usa mucho en la política, de los gobiernos neoliberales vienen, rompen todo, ¿no? Y después vienen los gobiernos nacionales y populares y arreglan el desastre de esos gobiernos neoliberales. Todas esas ideas que efectivamente dan cuenta de una característica de la historia argentina, yo creo que hay que pensarlas problemáticamente. Porque si la Argentina está condenada todo el tiempo a caerse y levantarse, todo el tiempo a alternarse entre gobiernos neoliberales que rompen todo y gobiernos nacionales y populares que arreglan lo que rompieron los gobiernos neoliberales, pero que después vuelven el gobierno neoliberal a romper todo, bueno, estamos condenados a estar en una suerte de ese péndulo, de círculo vicioso al que no podemos salir, ¿no? Entonces nosotros tenemos que pensar, creo yo, esto es una interpretación, por supuesto, muy discutible, cómo hacemos un acuerdo económico y social que podamos sostener en el tiempo. El acuerdo económico y social, en mi humilde opinión, no es solamente para reconstruir
el daño que se provocó en los últimos 4 años, sino que tiene que ser sustentable en el tiempo, tiene que ser un acuerdo por lo menos que dure en el mediano y si es posible en el largo plazo, ¿no? Algo parecido como... algo parecido a lo que efectivamente se lograron hacer algunos, digamos, en otros momentos de la historia argentina y en otros países del mundo con mucho éxito, las políticas neoliberales, ¿no? Establecer políticas de largo plazo que sean aceptadas por una mayoría sustanciosa del sistema político y de la sociedad, ¿no? Y ahí me meto con el tercer punto que quiero plantear, que es el tema de la idea de la planificación, que yo creo que es un tema que está presente en el libro, pero que creo que tenemos que desarrollar más. Vinculado con esto que decía recién del péndulo, ahí ustedes conocen, seguramente quienes son economistas o estudian economía, la dicotomía de reglas versus discreción, ¿no? La clásica que estudiamos en textos de economía. Y a mí me parece que se puede plantear la dicotomía de reglas versus planificación. Porque yo creo que yo me miro en el espejo de las políticas neoliberales, ¿no? Las políticas neoliberales, cuando lograron sostenerse en el tiempo y producir transformaciones estructurales que después llevó mucho tiempo revertir, lo hacen alrededor del consenso de reglas. Vieron que los neoliberales, cuando plantean consenso, porque la idea del acuerdo económico y social y la idea del consenso no es una idea solamente del campo heterodoxo. Del campo neoliberal, todo el tiempo están hablando del acuerdo, del consenso, de que hay que ponerse de acuerdo en reglas básicas de políticas de largo plazo. Ese es un discurso... en general, los consensos neoliberales son alrededor de reglas. Y así es como se plantean. Reglas fiscales, reglas monetarias, ¿no? Bueno, si nos ponemos de acuerdo en una serie de reglas que ningún gobierno puede incumplir, ¿no? Y después podemos tener diferencias, algunos le darán un poco más de política social, otros, pero todos respetamos esas reglas. Yo creo que nosotros tenemos que contraponer a la idea del consenso de las reglas la idea de la planificación, que puede sonar un concepto un poco anacrónico, quizás lo que estoy diciendo, pero creo que en el balance de los gobiernos populares del siglo XXI, por lo menos latinoamericano, con sus enormes logros en términos de disminución de la pobreza, de la indigencia, de desendeudamiento, de creación de empleo, de soberanía, de integración regional, más política quizás que económica, pero con todos esos logros, creo que evidentemente, y creo que para eso sirve el libro, y creo que en ese es clave tenemos que pensar esta segunda oportunidad que tenemos en el siglo XXI en la Argentina, por lo menos ya no en la región por ahora, que es cómo le encontramos la vuelta a una planificación del desarrollo económico que podamos establecer con metafísicas, que podamos establecer con objetivos concretos, y que la política económica nuestra no sea solamente administrar la coyuntura, digamos, ¿no? Y ahí me parece que hay una discusión enorme sobre la cual avanzar en el campo de la economía heterodoxa, ¿no? Y en el campo de la política económica, que es obviamente la que nos interesa para que se pueda llevar adelante en la Argentina, que empieza a reconstruirse a partir del final de esta pandemia. Entonces, para cerrar, yo diría que otra acepción del título, de la idea de la reconstrucción de la Argentina después de la oleada neoliberal, como dice el título, y podríamos agregarle, y después de la pandemia global, pero la otra acepción, que también nos habla quizás a nosotros mismos, creo que puede ser la idea de la reconstrucción de una estrategia de desarrollo, de una posibilidad de planificar el desarrollo económico que permita plantear un modelo de desarrollo ayornado a las características de la economía del siglo XXI, con un acuerdo económico y social o un pacto social que ponga a la gente y que plantee una matriz distributiva diferente, no diferente de la del gobierno de Macri, diferente de la que rigió la Argentina en los últimos 45 años, y que nos permita construir una mayoría social amplia y duradera en el tiempo, atrás de ese objetivo, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío que tenemos por delante, y creo que obviamente el libro es un aporte en ese sentido, así que cierro simplemente diciendo que compren el libro, o si no lo pueden comprar,
que lo descarguen, porque está ahí para descargar, ¿no? Y se puede leer en PDF. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Itay. Después te pasamos el porcentaje del libro como quedamos antes de empezar la charla. No, bueno, muchísimas gracias. No, en serio, la verdad, bueno, nos deja estas tres reflexiones, preguntas, no tan fáciles de responder, incluso que en algunos casos encierran políticas que pueden hasta poder ser contradictorias entre distintos objetivos. La verdad que la macroeconomía argentina, de América Latina en general, pero de Argentina en particular, es de una riqueza y una complejidad tan grande que, bueno, por eso son en general tan buenos economistas como los que tenemos hoy hablando, pero además la verdad es que como somos países emergentes, que siempre tenemos que luchar con nuestros propios problemas, pero también con los problemas que se imponen de los grandes centros, que no quieren que los países se desarrollen lo suficiente, que industrialicen, que le empiecen a copar mercado. Así que el problema nuestro es que tenemos que pelear contra un montón de adversidades, y eso hace que realmente tengamos que ser muy creativos a la hora de resolver cada uno de estos problemas. Muchas gracias, Itay, tus palabras fueron muy lindas. Dejan, si tenemos tiempo, algunas preguntas, ojalá podamos retomarlas. Ahora quiero dar la palabra a Delfina. Bueno, Delfi, bueno, directora de Banco Ciudad, pero yo quiero decir una cosa nomás. Una cosa no, sí. Yo quería decir una cosa porque creo que es importante. La conocí a Delfina cuando era muy chiquita y estaba por ser becaria del CONICET y armando su presentación, y yo decía, bueno, la estábamos armando un poco, y decía, pero ¿cuántos años tenés, Delfina? No puede ser que tenga 2 maestrías, título de grado, o sea, era muy llamativo, y bueno, no fue raro que cuando se hizo el concurso en el CONICET, que realmente todos que están acá saben que es muy difícil, un concurso complicado, bueno, Delfina salió primera entre todos los que estuvieron ahí en ese concurso. Así que siempre es un placer escucharla, siempre discutimos, estamos de acuerdo, a veces no, y está bueno porque aprendemos. Y la verdad que, al igual que todos quienes están hoy hablando acá, han sido muy generosos en prestar su tiempo para poder un poco hacer reflexiones sobre el libro. Te dejo la palabra, Delfi, muchísimas gracias, y bueno, esperamos para más. No, bueno, gracias a vos, Demian, gracias a Jorge por prestar no solo tu tiempo, la institución para armar el libro, sino también mantener el armado de la Universidad de Avellaneda para justamente la creación del conocimiento crítico. Gracias a Sergio Chousa, que siempre está al pie del cañón, bueno, Santi también armando y sosteniendo grupos y actividades. Gracias a los alumnos, que veo algunos que están acá en el Zoom, que se sumaron, tanto de la carrera, de la licenciatura, como del posgrado, de Estructura Económica Argentina, que mantenemos y se están sumando. Y sobre todo eso, gracias a los y las alumnas que están haciendo un esfuerzo enorme para ayudarnos a mantener la cursada en la virtualidad. También doy clases en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, quien ha tardado mucho más en dar respuesta a esta situación de la virtualidad, y sin embargo desde la Universidad de Avellaneda creo que hemos intentado poner todas las herramientas a la disposición para seguir generando un espacio de conocimiento, de contención, de crítica, de reflexión en este momento tan complejo, ¿no? Así que, nada, creo que es importante ponernos en valor. Y recién revisaba el libro y pensaba, ¿por qué no lo puse en la bibliografía? ¿Viste? Y creo que estas cosas que nos pasan, ¿no? Que creamos contenidos súper interesantes con todo el equipo de economistas que somos en la licenciatura, en la carrera. Hemos tenido la oportunidad también de juntarnos a charlar en reiteradas ocasiones, y a veces no nos cuesta citarnos entre nosotros. Pero Demian es un gran ejemplo de cómo aprender de no hacer eso y aprender a referirnos también a las construcciones de conocimiento que vamos haciendo, justamente para generar esa torre de la que se trata también la ciencia económica, ¿no? Y en esta semana justo estábamos empezando nuevamente el curso de Estructura Económica Argentina, que yo doy las clases iniciales. La semana que viene empezaremos la introducción a la economía política, y una de las partes de la reflexión es justamente reivindicar esto de que intentamos hacer economía política y no economía seca, ¿no?
y que eso no quiere decir que nos bajamos el precio, ¿no? Sino que justamente conocemos muy bien las herramientas y los artilugios de los economistas cuantitativistas, de esos modelos tan perfectos, pero que no los reconocemos como útiles para la definición de políticas públicas y para explicar el comportamiento de las economías, que tienen mucho más que ver con procesos históricos, con procesos políticos, con procesos de organizaciones sociales, ¿no? Y en eso, la verdad que yo que soy un producto, más allá de lo que dijo Demian, soy un producto de las universidades en el exterior. Para mí es una gran oportunidad también formar parte del equipo docente y poder sentarnos a pensar y a repensar mucho de la doctrina económica, justamente desde una mirada crítica, heterodoxa, desde el estructuralismo latinoamericano, releyendo muchas cosas que me parecen sumamente necesarias, ¿no? Y la verdad que para empezar una breve reflexión sobre el mundo, creo que Itai lo decía, ¿no? Y Daniela un poco también, bueno, la crisis del COVID-19 nos da la oportunidad, decía Itai, de reabrir grandes debates que necesita la sociedad argentina. Y la realidad es que el mundo también se está cuestionando muchas cosas, ¿no? El otro día leía que solamente 2 países en el mundo tienen, por ejemplo, superávit fiscal, ¿no? La gran joya de tener un superávit, bueno, la pandemia está demostrando que no hay países con superávit, ¿no? Que los bancos centrales de todo el mundo están de alguna manera financiando el endeudamiento de los tesoros para justamente que haya políticas expansivas. Tenemos un FMI que no habíamos visto como antes y un Banco Mundial, ¿no? Promoviendo políticas expansivas tanto monetarias como fiscales al unísono, ¿no? Algo que tampoco veíamos, que la crisis del 2008 no nos había dejado. Leemos en los blogs internacionales cómo explican economistas, quienes han estado siempre alertas o cuestionando los gastos del Estado, cómo explican ahora que en realidad el gasto del Estado no genera un crowding out, ¿no? No expulsa la inversión privada, sino que al contrario, que necesitamos el gasto del Estado para el apalancamiento de los sectores productivos privados y de las empresas, ¿no? Entonces hay una discusión no saldada, sin lugar a dudas, porque en el mientras tanto la riqueza se acumula en menos manos, mientras tanto cierran las pequeñas y medianas empresas del mundo, caen sectores productivos enteros, aumenta el desempleo. Digo, mientras tanto el capitalismo se reorganiza con una mayor concentración y una mayor desigualdad, pero sí creo que hay mayor debate en la esfera económica del mundo y esa idea monolítica de la economía me parece que se empieza a desandar. Contrariamente, en nuestro país, quizás seguimos viendo sectores sociales que siguen teniendo esa idea, sí, monolítica, o paleolítica quizás la deberíamos llamar, de esta idea de la economía que por culpa de este Banco Central que emite vamos a tener picos de hiperinflación y en realidad no es sostenible y generan corridas cambiarias en el mismo tiempo, ¿no? Y en eso, y lo ligo con la reflexión inicial de la importancia de la Universidad de Avellaneda, de las universidades que son producto del campo nacional y popular, y de este conjunto de economistas que escribimos el libro, pero que formamos parte de manera más amplia de la institución y de otros lugares de encuentro. Creo que somos un poquito más libres de pensar y generar conocimiento distinto también gracias a los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Y ahora son tiempos de reconstrucción, pero tenemos capacidad de imaginarlos distintos por un camino recorrido, ¿no? Y generacionalmente, de hecho, Demian debe ser uno de los más viejos, pero la verdad es que también habla de una generación nueva que piensa distinto la economía y los desafíos del país, y creo que tiene mucho que ver eso con los 12 años del kirchnerismo, de podernos parar distintos, de podernos pensar más soberanos, más independientes, y más independientes desde la generación del conocimiento, ¿no? Para mí, el libro es entonces, ¿no? Nuevamente, como tantos otros libros,
un punto de partida más para el debate, para el conocimiento, para la consolidación de algunos debates, o poner en valor más debates aún. Es un libro que quizás por la pandemia nos esté costando militarlo un poquito más, ¿no? Pero como bien decía Itai, decía Demian, creo que refleja debates estructurales, centrales para la economía argentina, y que por tanto van a seguir estando en vigencia, ¿no? Déjenme contarles breve sobre el artículo que escribimos allí con Sergio Boyechesen, que además de ser mi pareja y el padre de mi bebé, le toca hoy estar como vicepresidente del Banco Central. Y escribíamos un artículo sobre, lo contaba un poquito Itai, lo del pacto social para el cambio estructural, ¿no? Y ahí dos reflexiones, ¿no? Una, en primer lugar, decir que yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, y en este contexto, lleva adelante un pacto social silencioso, si se quiere. Pero yo creo que hay una forma de pacto social, de acuerdo social sobre el sostenimiento de ciertas políticas, ¿no? Quizás digo silencioso porque no se firmó un gran único acuerdo de un pacto social como quizás muchos teníamos en la cabeza cuando se hablaba de acuerdo social en la campaña, ¿no? Pero realmente es un gobierno que revive lo mejor del corporativismo del Estado, ¿no? Del diálogo constante con actores, tanto sindicales como corporativos, del G6, pero también de las pequeñas y medianas empresas, que tiene representantes o actores cercanos a estos sectores en el Ministerio de Producción, en el Ministerio de Desarrollo Social, que escucha a esos actores y que busca esos consensos. Y de alguna manera las políticas de contención de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 le ha permitido para mí al gobierno nacional, y lo digo sin formar parte de ¿no? Teniendo la posibilidad de verlo desde afuera, le ha permitido reconstruir capacidades a la hora de poder generar esa nueva política de planificación, ¿no? Creo que en estos 6 meses que pasaron tantas cosas, y seguramente muchos y muchas tengamos a veces, cuando miramos a nuestros vecinos y vecinas, la sensación de que no alcanza todo lo que se hace porque la crisis tiene magnitudes inesperadas e inesperables. Creo que sí el gobierno ha conseguido recuperar capacidades, no solo por el tema del desendeudamiento o empezar a colocar la deuda en un camino de sustentabilidad, sino también por poder analizar sectores y ir direccionándoles crédito o ayudas como la ATP de manera muchísimo más específica, ¿no? Un Estado que no tenía esa capacidad y que gracias al trabajo que se hace desde el Ministerio de Producción, desde la FIP, desde ese Gabinete Integrado de Economía, me parece que está recomponiendo muchas de sus capacidades, ¿no? Y en eso voy al segundo punto, ¿no? En ese pacto social silencioso, recomponiendo capacidades del Estado, me parece que ahora tenemos... o empezamos a ver cada vez más cerca el desafío justamente de la planificación, como bien decía Itai al principio, ¿no? Cómo hacer esa planificación para el desarrollo, ¿no? Claro está que el problema es que a veces nos gustaría estar en un laboratorio, ¿no? Y pensar que esto lo puede hacer un gobierno nacional y popular cuando llega al gobierno sin que las negras muevan, ¿no? Pero la verdad es que mientras tanto hay una oposición, hay un desgaste, hay una lucha colectiva, hay elecciones de medio término, digo, entonces a veces se complican los análisis. Pero, ¿qué es lo que planteábamos nosotros en el artículo? Y les voy a leer simplemente parte de la conclusión. La necesidad de que este pacto social, que yo insisto que me parece que hay una gran parte, de cómo hacer un pacto social para el cambio estructural, y definíamos 4 puntos que debería tener este pacto social para el cambio estructural, ¿no? En primer lugar, la definición de la estrategia, de hacia dónde orientar la estructura productiva del país, que haya consenso en esa definición de la estrategia por parte de los actores.
sosteniendo los objetivos en materia de divisas, y ahí ya hablaba del tema de la restricción externa, ¿no? Innovación tecnológica y generación de empleo, algo que Demian y Daniela también hacían referencia. En segundo lugar, la programación de objetivos dentro de esa estrategia, ¿no? Metas en materias de crecimiento económico. En tercer lugar, el establecimiento de pautas temporales por área y por programa, y en esto lo que yo decía, de recuperar las capacidades del Estado, de entender con qué qué materia prima, en la manera más amplia, ¿no? Disponemos, de qué recursos dispone la economía argentina para pensar esta estrategia, y en cuarto, la creación y fortalecimiento de instancias institucionales para la aprobación y readecuación de estas metas y objetivos, ¿no? Eso es lo que proponíamos en el artículo con Sergio sobre la necesidad de impacto social para el cambio estructural. Insisto, me parece que el gobierno viene dando un pacto social silencioso, una recuperación de capacidades. La veo acá a Marianela, que está también en el Ministerio de Defensa también, ¿no? Recomponiendo la idea de cuál es la matriz insumo-producto para la defensa, cómo se construyen esas capacidades, el trabajo que uno hace también, y lo vemos a los compañeros y compañeras desde PAMI, desde ANSES, identificando cuáles son las necesidades, porque cuando vemos también en esos sectores más vulnerables o vulnerados de nuestra población, también tenemos que tener una política de planificación para el desarrollo de la generación de capacidades y articulación para generar un trabajo genuino, porque no va a alcanzar nunca solamente con programas de transferencia de ingresos, si no generamos el trabajo genuino que necesitamos. Entonces, el aporte muy breve era sobre cómo definir este pacto social, o cuáles eran las piezas, y desde ya que esa definición está atravesada por la economía política de la que tanto habló Itay, ¿no? Cómo superamos ese famoso péndulo. La propuesta acá es justamente que nuestro proyecto político, siendo agresivo, siendo propositivo, yendo por toda y no solamente negando, digamos, determinadas reformas neoliberales, sino que siendo muy claro en cuál es nuestro modelo de país, vamos a poder generar los consensos necesarios con esos sectores medios industriales, con esas pequeñas medianas empresas, con esos esquemas que necesitamos consolidar la alianza política para sostener el acuerdo en el poder, ¿no? Nuestra clave está como proyecto político que esos sectores medios que a veces nos votan entiendan y compartan la estrategia de desarrollo, entiendan por qué, por ejemplo, necesitamos una política de control de cambios, entiendan por qué necesitamos políticas de redistribución del ingreso. Eso creemos, y la propuesta del artículo más o menos va por esta línea, que la definición concreta del pacto, que la definición concreta de la estrategia, nos va a permitir también llevar adelante la alianza política de sostenimiento de nuestro proyecto, para ser más fuertes, y para que no permitir que nos entren las balas. Termino, para ser muy breve, con una reflexión del Día de la Industria, que no podía ser menos en el día de hoy. Y miren, se habla tanto de la nueva normalidad, que acá me parece que la única propuesta que tenemos que hacer es que la nueva normalidad, si va a ser, será solamente con una industria nacional, ¿no? No podemos imaginar ninguna nueva normalidad que sea en función de la dependencia, que sea en función de un modelo exclusivamente agroexportador. Necesitamos una nueva normalidad con industria, apalancada, por supuesto, de los recursos más productivos que tiene la Argentina y competitivos, como es el campo, apalancada en ciencia y tecnología, pero con la multiplicidad de pequeñas y medianas empresas que necesitamos que se creen a lo largo y ancho de nuestro país para generar puestos de trabajo genuinos y de calidad. Ese es, me parece, el principal desafío y compromiso, al menos sobre el cual yo y creo que todos mis compañeros y compañeras enseñamos en esta universidad. Así que gracias por estar acá acompañando la presentación del libro, y nuevamente a disposición para seguir charlando del mismo y de todos los debates que de este surjan. Gracias. Muchísimas gracias, Delphi.
Un placer siempre escuchar tus palabras. Efectivamente, el trabajo que está en el capítulo 3 del libro que hicieron junto con Sergio da realmente un punto de debate, un punto de partida para un debate importante sobre cómo se construye un pacto social. Es una palabra que efectivamente pulula permanentemente sobre la idea de la política económica y después muchas veces siempre es complejo desarrollarlo a gran escala, también lo mencionaba Itay. Así que bueno, de todas las exposiciones que han sido todas fantásticas, nos han quedado preguntas. Sé que quieren pasar las preguntas, pero antes me parece que llega la parte más importante para mí, que es un poco dejarle unas palabras a la persona sin la cual nada de esto hubiese sido posible, que Santiago Fraschina no solamente es el director de la carrera de Economía de la UNDAV, también es el encargado hoy de darle a 9 millones de personas el IFE para que en Argentina haya menos indigencia hoy en pandemia que antes de la pandemia. Sé que suena controvertido, pero créanme que es así. Hace 20 años que estudio cuestiones de la EPH, impacto sobre el de ingresos. No estoy diciendo que no haya subido la pobreza, porque la pandemia en todos los países del mundo generó eso, pero gracias a la política del IFE, hoy Argentina tiene un nivel bajísimo de indigencia, incluso con toda la problemática que sostiene y con la problemática también que pueda generar los distintos inconvenientes productivos, hasta aumento de precios, o cualquiera de la problemática de Argentina tenga hoy y la que ya haya heredado del gobierno anterior. Es cierto que darle un ingreso a 9 millones de personas es algo muy complejo. Santiago Fraschina es quien está a cargo en la ANSES un poco de un montón de cosas, entre ellas esta, y fue el creador de la carrera. Y el creador de la carrera no solamente, sino también el creador de la idea de hacer el libro, y al mismo tiempo también es el creador de EPA, que es una gran institución que se generó recién, digamos, a fines de 2015, cuando muy poca gente, en medio de una elección donde lo mostraba ganador y eufórico al macrismo, poca gente se animaba a unir, en un momento más bien de dispersión, de cierta tristeza, de una tensión hacia la descomposición de colectivos persistentes. Santiago nos llamó a todos, armó EPA, hizo un colectivo, mantuvo a la gente unida, militando, discutiendo, construyendo política económica, incluso desde la oposición. Y bueno, es un creador de instituciones que además es un tipo muy generoso, y es el padre de este libro, así que quiero dejarle las palabras. Santi, si estás por ahí, te queremos escuchar. Ya sé, Demian, es mucho. Escuchá una cosa. Ahí Delphi te trató de viejo, pero en realidad Demian tiene 22 años. Tiene 22 años, pero tuvo una vida muy difícil, Demian, ese es el tema. Nada, primero agradecer a todos. Al primero que quiero agradecer es a Jorge Calzoni. La verdad que es un orgullo pertenecer a una universidad como la Universidad Nacional de Avellaneda, y la verdad que gran parte de lo que es hoy la Universidad de Avellaneda tiene que ver por el trabajo incansable de Jorge. Un compañero laburador y también muy generoso. La verdad que desde que le propusimos la creación de la carrera de Economía no dudó, nos dio la libertad para construirla. Bueno, eso fue un gran error de Calzoni, que lo va a tener que recapacitar, pero bueno, ya es tarde, ya la carrera está construida. Nos dio una libertad, la verdad que, y todo las propuestas que se le fue haciendo a Jorge desde la carrera de Economía, nos alentó y nos permitió poderla hacer. Así que el primer agradecimiento es al compañero Jorge Calzoni. Un orgullo, un honor estar participando en la Universidad Nacional de Avellaneda. Después al conjunto, yo lo que digo después a Demian Panigo, porque la verdad que este libro, el esfuerzo más grande lo hizo Demian, de articular con todos los economistas la entrega de los artículos, la lectura. La verdad que el esfuerzo de Demian fue impresionante. Quiero decir que cuando empezamos a pensar este libro, con Demian y con todos los compañeros y compañeras de la carrera, creo que era a principios del 2019, no teníamos ni idea, primero ni cómo iba a ser la fórmula, si íbamos a volver, quién iba a ganar, y le pusimos igual tiempo de reconstrucción. Y la verdad que me parece que para la carrera de Economía en la Universidad de Avellaneda es un orgullo esto, porque tiempo de reconstrucción demuestra que
no solo los economistas de la carrera de economía escriben, y escriben muy bien, por eso recomiendo la lectura de los artículos, sino que además forman parte ahora de la reconstrucción de la Argentina. Digo, algunos para nombrar, Itaí, desde la Cámara de Diputados, el otro día dando un discurso excelente sobre el tema de la deuda, ¿sí? Delfina en el Banco Ciudad, pero además haciendo una tarea transversal y horizontal al sistema financiero, Demian en defensa, Bataki, que por una cuestión de reuniones no pudo participar por ahora, pero que es secretaria de provincias y que está construyendo el tema de la obra pública federal, hablando con todos los gobernadores del Ministerio de Interior de la Nación, y muchos más docentes que participaron del libro que hoy nos pusieron, que para nombrar algunos, Pastrana, Asiaín, el Tano Malik, Federico Bacareza, Alejandro Banoli, Alejandro Barrios, Pablo Chena, que está en el Ministerio de Desarrollo Social, también haciendo una tarea impresionante con potenciar trabajo, Fecho Iníguez, especialista en temas tributarios, que también está ahora en AFIP, ayudando a Mercedes Marcó del Pom, Mariano Kestenbaum, que sigue dando clase virtual, pero se nos fue a Uruguay, y también tiene ahí una tarea impresionante, ¿sí? En Uruguay. Eva Saco, Sicari, Escarano, Alejandro Escarano, también ahí en PAMI, haciendo un trabajo. Digo, todos estos que yo estuve nombrando, más otros, son docentes de la carrera de Economía. Yo para mostrar también el equipo docente que hemos conformado, una construcción colectiva impresionante, con una generosidad de cada uno de los compañeros y compañeras para poder desarrollar esta carrera. Y lo importante también que además hay un conjunto de jóvenes economistas. Algunos, como Sergio Chousa, se siguen pasando de joven, pero bueno, ya está ahí en el borde. Pero nada, una estrella tuitera. Ahora se transformó Sergio Chousa, pero con un contenido teórico impresionante. Yo quiero nombrar, también está Lucas Gobo, digo, un montón de Sergio Zuluaga, un montón de economistas jóvenes que forman parte también de la carrera de Economía, y que eso también tiene que ver con el Observatorio de Políticas Públicas, que también fue un orgullo. Ahí el trabajo que se hizo del Observatorio de la UNDAB, en términos, primero, durante los 4 años del gobierno de Macri, tratando de mostrar, digo, uno de los objetivos que nosotros nos habíamos propuesto, es de la Universidad de Avellaneda no transformarnos en una burbuja, sino tratar de explicarle a nuestro pueblo, porque en definitiva es el que financia las universidades públicas, tratar de explicarle a nuestro pueblo lo que estaba pasando en términos económicos en el gobierno de Macri. Y eso, en parte, con un granito de arena lo pudimos hacer desde el Observatorio de Políticas Públicas, que hacíamos una infografía, 2 infografías por semana, tratando de explicar la catástrofe económica y social que generaba el macrismo, y ahora también haciendo las infografías para explicar las políticas económicas del gobierno nacional. Eso también lo hicimos de la Universidad de Avellaneda, coordinado ahí por Sergio Chousa, más una diplomatura. Recién Delfín hablaba de que iniciamos los 2 nuevos seminarios, con una gran cantidad de alumnos. Los 2 seminarios que se empezaron tienen a cerca de 60 alumnos, ¿sí? Una diplomatura que es rentada, como toda diplomatura, pero fíjense la cantidad de alumnos que logramos tener en los 2 seminarios que se iniciaron, y tratando de explicar una corriente económica que es el estructuralismo latinoamericano, que más allá de que, siempre lo digo, uno puede criticar, defender, pero fue la primera escuela económica que trató de explicar los problemas económicos de la periferia, desde la periferia, tratando de dar soluciones para la periferia, y ese es el valor agregado que en nuestra perspectiva tuvo el estructuralismo y tiene el estructuralismo latinoamericano, y eso lo podemos hacer de la diplomatura que tenemos en Estructura Económica Argentina, también en la Universidad Nacional de Avellaneda. Y bueno, y esto es la presentación de este libro. La verdad que es un libro, le recomiendo a todos la lectura, obviamente aquel que no la puede comprar también bajarlo, porque cada uno de los artículos que escribieron los compañeros y compañeras son excelentes, y explican gran parte también la catástrofe económica del macrismo, pero también gran parte de lo que se está haciendo en términos económicos y sociales en el gobierno actual. Así que nada, para mí, y dejar para las preguntas, un agradecimiento a todos, ¿sí? También veo a gran cantidad de alumnos
Oski, que forman parte también del centro de estudiantes, de la carrera de Economía, del Departamento de Administración. Son alumnos que estudian un montón, más o menos, pero también tienen un compromiso, no solo político, sino un compromiso con la universidad. Se apropiaron de la universidad y hacen un laburo muy impresionante ahí desde el centro de estudio, con eso, con la política estudiantil. Así que también agradecimiento a los alumnos y alumnas de la carrera de Economía. Nada, un orgullo, un día muy feliz. La verdad que hubiera sido mucho mejor cuando podamos hacer, como dijo Delphi, poder militar muchísimo más el libro haciendo presentaciones, por ejemplo, presenciales. Pero bueno, esta es la primera presentación que hacemos y esperamos que no sea la última. Así que nada, dejar lugar a las preguntas, Demian, y un agradecimiento a todos. Bueno, Santi, como siempre, muchísimas gracias. Me olvidé algo, Demian. Que le quiero agradecer a Daniela Castro, ¿no? Estaba ahí, no sé si estaba, pero sí, Dani, sí, le quiero agradecer la participación a Daniela Castro, también un orgullo ahí en el Ministerio de Defensa, una especialista en ciencia y tecnología, que también participó en el último congreso de EPA, me acuerdo, con una exposición brillante y que hoy también forma parte de la reconstrucción del país. Muchas gracias, Santi. Bueno, nada, repito, más allá de los chistes, que es muy difícil construir cuestiones colectivas si no hay a la cabeza de los proyectos gente generosa. Hay muchas cosas que te pueden caracterizar. Sos una máquina laburando, sos medio hinchaguindas con los docentes, y bueno, calificativos múltiples, buenos, muy buenos, algunos no tanto. Pero hay un tema que sí, que siempre charlamos y lo quiero hacer público. Realmente no se puede construir, repito, no se puede construir nada colectivo si a la cabeza de ese proyecto no hay personas generosas, y siempre en cada una de las cosas donde vos te pones a la cabeza has sido muy generoso, y eso implica que siempre hay un montón de gente acompañándote, y por eso las cosas se hacen y se hacen bien. Muchísimas gracias, Santiago, en serio. Y bueno, es el momento de hacer las preguntas. Muchos ya se hicieron, hay un montón. Ahí Sergio me dijo que si hacía más de 2 preguntas por persona me pegaba. No sé cómo, porque estamos a la distancia, pero esa fue un poco la idea. Los tiempos son cortitos, así que bueno, acá me estuvo haciendo una especie de resumen de las preguntas que se hicieron para cada uno de los expositores. Hay como 4 o 5 para cada uno, pero bueno, a ver, voy a elegir algunas y le pido disculpas a quienes hayan hecho preguntas que no vamos a tratar porque no dan los tiempos. Vamos a empezar con el anfitrión, con el rector de la universidad, Jorge. Preguntan acá, ¿cómo crees vos, que el sistema universitario nacional, y en particular la Universidad de Avellaneda, se puede vincular con un modelo político-económico orientado al desarrollo? ¿Sí? ¿Cuál es la contribución de las universidades nacionales al desarrollo interno? Sí, es como para hablarlo largo y tendido. Yo creo que la pandemia también expuso las capacidades científicos tecnológicas del país y de las universidades en particular, ¿no? Creemos que hay muchas maneras de participar del desarrollo nacional, digo. En las exposiciones casi todos hicieron hincapié en algunas de esas posibilidades y opciones. Lo hacemos a partir de las funciones en la investigación o en la extensión, sino también con respecto a lo que es el compromiso de alguna manera social y político que adoptamos en este tiempo. Yo ahí en el prólogo, que la verdad que me invitaron y que agradezco que me invitaran a participar, decía algo que me parece que es clave. Nosotros le entregamos en el año 2016 el honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner, en un momento que era muy difícil, ¿no? Porque muchas universidades se lo habían entregado siendo presidenta. Nosotros habíamos decidido que tendría que ser después, ¿no? En las buenas somos todos buenos y las cosas son más simples, pero en las malas hay que estar. En ese momento, si recuerdan todos, Cristina estaba sumamente asediada
por toda esta cuestión que ahora está saliendo a la luz de vínculos mediáticos, judiciales, políticos, que la verdad que da mucha pena y mucha tristeza de que en la Argentina hayan sucedido. Y en ese momento Cristina nos interpeló con algo que nos quedó dando vuelta en la cabeza a todos. Es decir, cómo hacer desde las universidades para poder pensar por qué muchas veces la sociedad va en contra de sus propios intereses. ¿Por qué no somos capaces de poder tener políticas de Estado que nos trasciendan, ¿no? Y Taí lo decía muy bien, cómo poder pensar acuerdos sociales, políticos que trasciendan en el tiempo, donde las universidades también tienen que ser parte de eso. Y bueno, yo creo que este libro es una consecuencia de eso, y la realidad es que las universidades tenemos que ser capaces de trascender eso. Así que creo que estamos haciéndolo, estamos construyéndolo, y por otra parte, la última reflexión, no creo que esto sea una decisión de un rector, o de un docente, o de un secretario. Esto básicamente es una construcción colectiva, y lo colectivo tiene que ver con la responsabilidad individual. Hoy en día con la pandemia lo vemos todos, y también con la responsabilidad y el compromiso colectivo de poder, de alguna manera, llevar adelante esos objetivos. Así que me parece que por ahí pasa la cosa. Muchísimas gracias, Jorge. Efectivamente, sí, la verdad que era una pregunta que daba para largo, porque el rol de la universidad en el desarrollo es siempre, en el peronismo en particular, es casi una sociedad indisoluble, así que habría muchas cosas para charlar, pero la verdad que las palabras han sintetizado muy bien un poco esa idea, y también el rol que jugó en particular la Universidad de Avellaneda para un tipo de desarrollo que mucha gente pensó que no estaba terminado, que no iba a volver, que habían venido nuevos tiempos de neoliberalismo por muchos años, y bueno, se ve que la perseverancia y en particular las creencias rotundas nunca termina por defraudarnos. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, también pasa lo mismo con cada uno de los expositores, hay muchas preguntas. Le voy a preguntar a Delphi, si no te parece mal, tenés 3 o 4 preguntas, Delphi, no sé cómo elegir una, te hago una, la más complicada, la más complicada, que dice, bueno, Sergio, tenés que desmutearla, a Delphi. Ahí está, gracias. Bueno, a ver, uno de los participantes pregunta, ¿qué rol cumple el movimiento obrero organizado en la reconstrucción económica de nuestro país? Central, ¿no? El problema que tenemos es que con las distintas olas neoliberales, lamentablemente se fue, digamos, limando las capacidades de ese movimiento obrero, y por la propia informalidad laboral. Ahora, nuestra historia nos demuestra que hasta en esos lugares donde el neoliberalismo creía que tenía una batalla ganada, que es, por ejemplo, en los sectores de mayor informalidad, el pueblo argentino se dio vuelta y creó las centrales organizadas de economía popular, la CETEP, la UTEP, creó organización popular, creó movimientos sociales. Digo, creo que el movimiento obrero organizado tiene estas externalidades positivas hasta en lugares en donde no es el actor representativo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, me parece que los compañeros y compañeras sindicalistas tienen que tener un rol fundamental a la hora de pensar esta reconstrucción, así como lo están teniendo en los debates sobre, por ejemplo, la regulación del teletrabajo, que es quizás la primera batalla que tuvieron que dar en el marco de esta pandemia, pero me parece que va a ser muy importante en la reconstrucción, ¿no? Bueno, de hecho, y lo discutíamos con Demian, ¿no? La importancia, por ejemplo, de la UOCRA en la definición de programas de reactivación económica, de reconstrucción, bueno, y lo vamos a ver, yo creo, en muchos sindicatos a la hora de pensar en qué sectores reconstruir. Eso no quiere decir que también tenga una agenda propia de desafíos propios hacia el futuro del propio movimiento obrero organizado, ¿no? Que creo que también lo tiene. Particularmente yo, Delfina Rossi, sueño con un movimiento obrero organizado que pueda entender mejor la macroeconomía, ¿no? Y tener un comportamiento más claro
y sueño, digo, con mesas sindicales o de diálogos multipartito que exceda la discusión de precios y salarios, sino que discuta o redoble la apuesta, o que entienda que el tipo de cambio es un precio esencial en la distribución del ingreso, ¿no? Parece que ahí todavía tenemos un desafío muy grande de poder correr el eje en la discusión de precios nominales y salarios nominales y tener un movimiento obrero organizado que discuta también la macro y la generación de ocupación en cuanto a esto de la industrialización del país. Muchas gracias, Delphi. Teníamos una pregunta, bueno, varias también para Itay. Me dijo que en un segundito volvía, le estaban llamando para hacer una cosa. Entonces, aprovecho para darle una pregunta más a cada uno que había. Ya que estamos con vos, Delphi, seguimos con vos y después Dale. vuelvo para Jorge. Era obvio que también te iban a preguntar esto, porque sos una referente de este tema, así que preguntan qué transformaciones se pueden gestar a partir del emergente movimiento de las mujeres en el futuro que viene de la Argentina. Bueno, la verdad que, de nuevo, creo que ahí es una agenda en donde el gobierno nacional está demostrando avances muy importantes, no solo por la construcción del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino también por la transversalización que está teniendo la agenda de mujeres en todos nuestros ministerios y en las áreas del Estado, desde la IFE, que tiene un impacto diferencial sobre las mujeres, hasta, por ejemplo, las líneas que anunciaba el día de ayer el Banco Nación, pero que tienen un correlato también en toda la banca pública, de tener una atención diferencial para la inclusión financiera para las mujeres y para empresas lideradas por mujeres, a la normativa de la IGJ, de que las nuevas empresas y asociaciones civiles tienen que respetar conceptos de paridad. Bueno, me parece que estamos avanzando muchísimo. En cuanto a la reconstrucción, yo creo que es verdad que hay un desafío de cómo pensamos esa reconstrucción en sectores más feminizados. Digo, la construcción es el caso opuesto, si pensamos la reactivación económica exclusivamente con procrear y obra pública, bueno, tenemos un problema en la generación de ocupación para las mujeres, y el desempleo sigue siendo mayor en las mujeres menores de 25 años, que por cierto, muchas de ellas también son madres. Pero me parece, voy a ser quizás un poco polémica acá, pero creo que nuestro deber es no conformarnos exclusivamente con la visibilización de la agenda de los cuidados. Creo que tenemos que seguir manteniendo muy firme la demanda del aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y con trabajos dignos y de calidad. Eso es lo que nos va a dar la independencia económica. Y yo los cuidados, insisto, por ahí suena polémico, me parece que hay que visibilizarlos, hay que compartirlos, pero sobre todo eso, dividámoslo y que los hombres también se hagan cargo de ellos, y nosotras sigamos siendo libres y construyendo nuestras propias carreras, que también es la libertad de ser ama de casa, ¿no? Pero por lo menos que lo podamos hacer con esa libertad de igualdad de oportunidades y de derechos, que es en definitiva la libertad de la que hablamos desde el campo nacional y popular. Muchas gracias, Delphi. Bueno, ahí volvió Itay. Teníamos una pregunta para ti ahí un poco pendiente. Bueno, ahí va, entre las varias preguntas, allá te desmutió Sergio, sí, ¿no? Itay, sí. Entre las varias preguntas un poco que planteaban para vos, una ahí que era para mí interesante era, ¿cuán viable es el proceso de desarrollo económico a largo plazo con esta distribución del ingreso? ¿Cuál es la relación entre desarrollo económico y distribución de ingresos? ¿Qué tensiones genera? Bien, bueno, primero, disculpas que tenía una entrevista que había pautado y entonces me fui y volví, y me perdí las respuestas lo escuché a Santiago, que aprovecho para saludarlo, que no había visto que estaba, a Frachina, y me perdí la respuesta de Jorge y de Delfina, perdón. Me parece, obviamente, el tema de esta pregunta es central, porque obviamente desde el punto de vista de la teoría, llamémosla la teoría neoclásica, de los conceptos ortodoxos o neoliberales, obviamente la distribución del ingreso no es un problema, digamos, no está planteado como problema. No solamente no está planteado como problema, hasta la famosa teoría del derrame que todos hemos escuchado,
hasta plantea hasta ciertas virtudes de la concentración, ¿no? Es decir, la concentración del ingreso de la riqueza hasta podría ser la fuente del proceso de inversión que finalmente derrama en toda la sociedad, porque esos recursos que se concentran luego derraman a través de inversiones que generan empleo, etcétera, ya lo conocemos. Entonces, obviamente, claro, de la perspectiva ortodoxa, neoclásica, neoliberal, como la queramos llamar, no está planteado como un problema la concentración de la riqueza o la concentración del ingreso. Pero en el campo de la heterodoxia, creo que hay un debate que tiene que ver con que, si bien seguramente vamos a estar todos de acuerdo en que la distribución del ingreso es un objetivo deseable, a diferencia de la mirada neoclásica, es decir, queremos una sociedad con mejor distribución del ingreso, creo que hay un debate que tiene que ver con si la distribución del ingreso es el resultado final, el último paso de un proceso de desarrollo, que inevitablemente debe pasar por una etapa en donde la distribución del ingreso, digamos, se tiene que quedar en un segundo plano. Es decir, si hay un primer momento de desarrollo y luego un momento de distribución, sería la idea que para distribuir primero hay que desarrollarse, o si se puede pensar que la distribución del ingreso puede hacerse o de manera simultánea, o incluso más, uno podría plantear, como una vía incluso para alentar el proceso de crecimiento económico y desarrollo económico, ¿no? Y ahí me parece que hay un debate que hay que desarrollar, que, digo, no está en el campo de la discusión con la ortodoxia, sino cuando digo heterodoxia lo digo en un sentido muy amplio, ¿no? Digo, pero parece que hay una discusión que creo que es parte de la discusión que tiene la Argentina hoy, digamos. Cuando yo hacía referencia al acuerdo económico y social, me refería, entre otras cosas, a esto. Por ejemplo, ¿es posible un acuerdo, es deseable un acuerdo económico y social? Si uno mira procesos de desarrollo económico que muchas veces se toman como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, países del sudeste asiático, algunos países del sudeste asiático se toman como emblema o posibles procesos a imitar en Argentina. Bueno, algunos de ellos son procesos que se hicieron de desarrollo industrial con salarios bajos, extremadamente bajos, durante una importante cantidad de años, y recién después de mucho tiempo pudieron mejorar las condiciones de vida de la población. ¿Nosotros queremos ese camino, por ejemplo? ¿O podemos pensar un camino de desarrollo compatible con una distribución del ingreso, digamos, más cercana? Bueno, yo creo que cuando discutimos acuerdo económico y social también estamos discutiendo eso, si la Argentina pone toda su energía, creo yo, si pone toda su energía como vía para el desarrollo en una salida de tipo exportadora, ¿no? Yo por supuesto creo que la exportación es estratégica porque es la principal fuente de divisas, pero digo, si la apuesta es, si la esperanza principal es la vía exportadora, bueno, en un esquema exportador los salarios son fundamentalmente un costo, porque el factor de demanda no lo son en la medida en que tu demanda está afuera, digamos, ¿no? Entonces, o si busca mayor compatibilidad con el desarrollo del mercado interno, entonces la distribución juega otro papel, ¿no? Entonces me parece que dentro del campo amplio de quienes consideramos que la distribución de ingresos es un problema, hay un debate que creo que tenemos que desarrollar y que me parece que es muy importante darlo, porque es posible pensar un proceso de desarrollo que busca el desarrollo industrial, que busca un desarrollo diferente, digamos, que busca una orientación de desarrollo diferente a la que plantean las teorías neoclásicas, pero que no necesariamente asume la distribución del ingreso, o si queremos traducido al lenguaje político, la idea de la justicia social como una bandera relevante o de primer orden, ¿no? Y ahí me parece que es una discusión muy importante. Obviamente yo tengo mi corazoncito en una de las dos posiciones, pero creo que es un tema muy relevante para estudiar y debatir entre economistas y en la política argentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y la verdad que sí, es un tema de división de aguas, en general, no solamente entre ortodoxia y heterodoxia, al interior de la heterodoxia, entre distintos grupos, se plantean distintas visiones. Porque aparte, además de esa que vos planteabas, está la otra posterior, que es, bueno, incluso si hubiese consenso en que hay una dinámica que va desde distribuir a crecer, que creo que es dentro de la heterodoxia la visión mayoritaria, ¿qué pasa con la restricción externa? ¿Qué pasa con un crecimiento distributivo cuando es intenso tanto en crecimiento como en distribución? Bueno, habitualmente tenemos tensiones cambiarias porque, bueno,
empiezan a aumentar las importaciones y todo eso que todos los estudiantes de economía que están en este grupo ya saben, porque nos vieron diciendo lo mismo en cada clase que hacemos, y ahí empieza a haber esta discusión de cuáles son las políticas complementarias a las de crecimiento y distribución en carácter de ciencia y tecnología, de desarrollo industrial, etcétera, que permiten que esas tensiones se vuelvan un poco menos vinculantes, porque nunca se pueden erradicar del todo. Ya pasó mucho tiempo, quiero hacer las últimas 2 preguntas, una para Santiago y una para que cierre el rector de la Universidad de Avellaneda. Santi, sin comprometerte, pero ya que tienes un cargo muy importante en la ANSES, y ahí he tirado una bomba terrible. No, quiero saber un poco una posición personal, independientemente de lo institucional, dejamos la institución afuera y personal, ¿cómo es el futuro de la seguridad social en Argentina desde tu perspectiva? Esta discusión entre trabajo e ingreso, que está tan vigente hoy en la sociedad, ¿qué es lo que piensa Santiago Fraschina como economista y docente, no como gerente general de la ANSES? No, está buena la pregunta esa en el sentido de que un gran debate que también se dio cuando hicimos la moratoria en el gobierno de Néstor y de Cristina era cómo jubilamos gente que no tiene aporte. Y la verdad que cuando uno empieza a analizar cuáles son los ingresos del sistema de seguridad social, el sistema previsional en particular, se da cuenta que casi el 50% es ingresos tributarios, o por transferencia al Tesoro Nacional, o por directamente coparticipación con ANSES de impuestos específicos. Por ejemplo, un impuesto que se coparticipa con ANSES es el IVA. Entonces lo que empieza a analizar uno es que, bueno, justamente el 100% de la población argentina termina contribuyendo al sistema de seguridad social y, repito, particularmente al sistema previsional. Ya el sistema previsional argentino y a nivel mundial dejó de ser hace rato contributivo. Ahora es mixto. Y esto de contributivo quedó en la época de 40, 50, cuando el mercado de trabajo era otro. Entonces, nada, yo estoy convencido de que lo que tenemos que discutir ahora es un derecho a la vejez digna, ¿sí? Y esto que siempre nos tratan de instalar los gobiernos ortodoxos del que el sistema previsional está quebrado, ¿sí? Yo siempre insisto de que los sistemas previsionales no quiebran, no son una empresa, o lo financiás o no lo financiás, y eso es una definición política, porque el día de mañana nos van a decir que la Universidad Nacional de Avellaneda o la UBA están quebradas, y eso es una... Y cuando digo que no quiebran porque no son una empresa, sino que lo financiás o no lo financiás, y es una definición política, me refiero a una definición política en general, no solo de un gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Si queremos que nuestros compatriotas transiten los últimos años de su vida mendigando, o queremos que nuestros compatriotas tengan una vejez digna. Y me parece que ese es el debate que nos tenemos que dar la sociedad en su conjunto. Y bueno, nada, por eso digo, cuando el macrismo nos instaló la PUAM es decir que hay jubilados de segunda, ¿sí? Aquellos que no tuvieron 30 años de aporte no reciban una jubilación, ni siquiera la mínima, reciben la PUAM. Es una pensión que no es pensionable, que las mujeres es a los 65 años, que es el 80% de la jubilación mínima. Entonces ya instalaron la idea de que hay jubilados de segundo y jubilados de primera. Otro debate muy interesante es cómo se determinan las jubilaciones, porque generalmente terminamos naturalizando la desigualdad del mundo del trabajo, la naturalizamos después en el sistema previsional. Aquellos que tuvieron salarios altos tienen jubilaciones más altas y los que tuvieron salarios más bajos reciben jubilación más baja. Pero tendría que ser al revés, porque el que tenía salario más alto tiene mucho más ahorro para transitar los últimos años de su vida que los que tuvieron salarios más bajos, que necesitan ingresos más altos. Entonces también uno de los grandes debates es discutir la desigualdad en el interior del sistema previsional argentino. Entre la jubilación máxima y la jubilación mínima hay 7 veces la diferencia. Es una de las desigualdades más altas, no solo con los países desarrollados, sino también continental. Y ni que hablar de las jubilaciones diferenciales o de privilegio. Entonces me parece que ese es otro debate también que tenemos que instalar, el tema de la desigualdad en el interior del sistema previsional. Uno de los grandes, cuando el gobierno de Alberto Fernández mandó la ley de solidaridad, que era un impuesto nuevo, que es el impuesto país, y la mayor parte de ese impuesto país se coparticipa con ANSES. Claramente Alberto hizo un cambio
de 180 grados diciendo yo voy a financiar el sistema previsional argentino para tratar de, obviamente, aumentar las jubilaciones y llevar a unas jubilaciones cada vez más dignas. Y esa es la diferencia con el anterior gobierno, que nos estaba tratando de llevar a la idea de que el sistema previsional había quebrado, porque hacen lo mismo con todo. Si está quebrado, ¿qué hay que hacer? Bueno, el siguiente paso, si ganaban, y era obvio, era privatizar parte del sistema previsional argentino, y si uno ve el déficit previsional que dejaron, se nota que era el objetivo, y además cómo dejaron el organismo. Digo, ANSES, en 4 años del gobierno de Macri no abrieron una UDAI nueva, una oficina nueva. Entonces, claramente estaban desfinanciando también al organismo para privatizar el sistema previsional. Nada, esos son grandes debates que nos tenemos que dar y que son muy interesantes porque, digo, tiene que ver con lo que está hablando Itaí, tiene que ver con la distribución del ingreso. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Y ahora sí, para cerrar, te vamos a pedir 2 cosas, Jorge, que al final de todo des la palabra de cierre de la charla, y así haces el inicio y el final, que siempre estas cosas simétricas a uno le dan cierto placer. Yo no sé cómo tiene la cabeza uno estructurado, pero genera estas cosas. Pero además, en el medio sí hay una pregunta que debe venir de algunos estudiantes de economía, porque lo que dicen es, en el horizonte de oferta educativa de la UNDAB, en corto y mediano plazo, ¿cuál es el rol, digamos, de la carrera de economía y formaciones afines que tiene previsto la Universidad de Avellaneda? Sergio, tenés que desmutearlo, me parece. Ahora sí. Bueno, empezamos por la pregunta. Sí, la idea nuestra es, tenemos dentro de la universidad, hicimos un último cambio en una asamblea donde se van a reconfigurar los departamentos. Y economía va a ser parte del departamento de ciencias sociales, junto con derecho, digamos. Eso conceptualmente abona lo que ustedes están planteando básicamente. Y yo entiendo que vamos a tener la posibilidad de repensar también nuevas propuestas académicas de cara al futuro. Lamentablemente no pudimos sumar carreras, no solamente eso, sino que apenas pudimos pagar los sueldos en estos últimos 4 años, y el año tampoco viene sencillo en esta situación. Así que por ahora trabajar en consolidar las carreras, en segundo lugar tratar de ampliar posgrados, en principios maestrías, y la idea futura yo creo que tiene que ser tener un doctorado que articule alguna que otras carreras, ¿no? Me parece que ese debería ser hoy el horizonte, así que se los dejo también como para que lo pensemos juntos, pero me parece que ese debería ser un desafío que no tenemos que plantear. Nosotros, en nuestro último proyecto estratégico, nos planteamos de cara al 2028 tener al menos 6 doctorados, ¿no? Así que, bueno, esperemos poder cumplirlo, lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, ojalá lo podamos llevar adelante. Así que, bueno, sí, como decía, la despedida es, bueno, nada, agradecerle a todos ustedes. Demián, la verdad que has coordinado y moderado de una manera espectacular, con mucha soltura y gracia, como lo solés hacer. La verdad que un gusto compartir esto. Con Santiago, hacía rato que no lo veía, la verdad que siempre es un gusto, tanto con él, con vos, como con Sergio, que llevan adelante todas estas iniciativas. La verdad que agradecerles a ustedes muy particularmente, a quienes participaron en calidad de expositores y que día a día construyen esta carrera, como el caso de Delfina, de Itaí, bueno, no pudimos tener a Silvina, la verdad que una pena, pero de verdad yo me siento orgulloso cuando escuchaba el otro día el discurso de Itaí, la verdad que fue muy replicado, habla muy bien de todos nosotros, de alguna manera. Con Daniela, la verdad hemos compartido muchos paneles de ciencia y tecnología, la verdad que también un orgullo que forme parte del gobierno nacional, un gobierno que, a diferencia del anterior, que se basó en CEOs, en gerentes, acá hay muchos docentes universitarios, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el gobierno nacional, y la verdad que para nosotros creemos que hemos
rearmado una situación compleja que teníamos, que éramos no solamente estigmatizados, sino dejados de lado. Hoy somos consultados, somos parte también de la reconstrucción que plantea el libro. Así que, nada, agradecerle a todos y todos los que nos acompañaron en este tiempo, a los estudiantes, les estudiantes que están allí, y la verdad que la mejor manera de sostener esto es que estudien, que se gradúen, que podamos lograr darle continuidad a la carrera. Es muy importante para nosotros que la sigamos potenciando y que podamos llegar a un posgrado. Creo que ese debería ser sobre todo el mayor desafío en este tiempo. Un abrazo grande a todas y todos. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Chao. Hasta luego.